Es el momento de Lautaro Mostret, que es economista de la Fundación Libertad y Progreso. Hola Lautaro, muchas gracias por estar en nuestro primer programa en Radio Sónica. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. La verdad es un placer estar acá con ustedes, compartiendo un rato del programa. Bueno, nos vamos a enterar de muchas cosas de economía, porque esto de estar fuera del aire nos enteramos de algunas cositas que vamos a volver a preguntártelas, porque imagino que son de dominio público. Pero me gustaría que hagas un análisis de este primer semestre 2024 a 80 días de haber asumido. ¿Este es el plan libertario de la campaña? Bueno, a ver, estamos viendo sin lugar a duda unos primeros meses de gobierno muy intensos, ¿sí? La verdad es que estamos viendo un cambio en toda la estructura política y económica muy fuerte, quizás más rápido de lo que muchos pensaban, ¿sí? Había quienes creían que los eslogans de campaña iban a quedar en eso y que la transición a la realidad política los iba a llevar a un programa de gobierno quizás un poco más gradual o moderado, y la verdad es que nos estamos encontrando con un gobierno que está decidido a verdaderamente ir por todo, a equilibrar las cuentas fiscales, a dar un sacudón en el tablero político, ¿sí? Y bueno, la verdad es que nos está sorprendiendo la velocidad con la que se están dando estos cambios, que efectivamente tienen un impacto muy importante en estos primeros meses en materia de inflación, ¿sí? Sobre todas las cosas, recuperar el terreno perdido de los precios regulados, y ahí es donde entramos en la polémica que generó los aumentos tarifarios, el transporte público, las prepagas, etcétera, que esos son cosas que nos fueron afectando de manera muy fuerte en el bolsillo a todos nosotros. Y por otro lado también haciendo tareas muy importantes en la política monetaria, ¿sí? La verdad es que hay un apretón en el Banco Central muy fuerte, y eso estamos empezando de a poco a ver las consecuencias favorables, por suerte, tanto en el índice de precios respectivo a lo que es la alta frecuencia, ¿sí? Estamos viendo una desaceleración en los precios, y así como también en los tipos de cambio. Estamos viendo los dólares que desde sus máximos a principios de año han bajado cerca de un 25-30%, y eso realmente son síntomas favorables. Todavía queda un trecho importante para poder recuperar el nivel de actividad, ¿sí? Que probablemente se empiece a dar en el segundo trimestre, si somos optimistas, y a partir de eso empezar a recuperar y tomar un poquito más de aire en el bolsillo de todos nosotros. ¿Cómo está hoy el Banco Central? Y si el déficit en algo ha empezado a disminuir. Bueno, los primeros datos que vimos respecto al déficit fiscal fueron muy favorables, ¿sí? Un superávit financiero, ¿sí? En el mes de enero, algo que no ocurría hacía más de 10 años, con lo cual ahí estamos viendo un fuerte ajuste, que ahí también es cierto, hay licuadora, hay motosierra, están las dos cosas, eso es un hecho. Veremos si es sostenible en el tiempo. Por lo visto sí, el gobierno está mostrando pasos firmes en lo que es los recortes de gasto. Estamos viendo todos los días la cantidad de anuncios que se van dando, mucha plata discrecional, ¿sí? Se ha recortado prácticamente por completo las transferencias discrecionales a provincias, muchos fondos fiduciarios que no se sabía que había adentro, y esos son síntomas que nos demuestran que hay al menos una voluntad cierta de poder cambiar las cosas, y comienzan a verse esos resultados. Ahora, si bien Milei o el gobierno está planteando el tema de que ha ganado las elecciones con el 56%, y eso es real, ¿hasta cuándo la gente va a seguir bancándose, por de alguna manera, estos terribles ajustes y estos costos que se están pagando? Sí, ni hablar. La verdad es que probablemente los datos de pobreza del primer semestre, Argentina, a diferencia de otros países, tiene un dato semestral de pobreza, con lo cual muchas veces tenemos datos rezagados, ¿sí? Es decir, todavía no sabemos cuál es la pobreza que había en Argentina cuando llegó al gobierno Javier Milei, y estos datos del primer semestre los vamos a conocer recién a finales de año, con lo cual ahí hay que prestar atención cuál va a ser ese dato y la foto de qué momento estamos viendo. Efectivamente hay una pérdida del poder adquisitivo en estos últimos meses que ha sido muy importante. No obstante, tenemos que tener en cuenta que es un proceso que se viene dando hace muchos años, que si bien se ha acelerado en estos últimos meses, la verdad es que el poder adquisitivo de los argentinos se ha estado detonando de manera sistemática
debido a la inflación que cada vez ha sido más alta, que sigue siendo cada vez más alta, y esperemos que a través de ese apretón monetario que estamos viendo en el Banco Central y la disciplina fiscal, ¿sí? Ambas cosas son muy importantes porque de manera aislada no funcionan, ¿sí? Es decir, si uno hace el ajuste fiscal, pero el Banco Central sigue estando en condiciones de emitir dinero debido a su deuda remunerada, como también sigue ocurriendo, bueno, la verdad es que la inflación no va a bajar. Lo cierto es que estamos viendo las expectativas, están muy alineadas con el plan económico, y eso es muy favorable, y de hecho, si uno se fija en el relevamiento de expectativas del mercado del Banco Central, efectivamente hay una desaceleración muy marcada para los próximos meses, y creemos que sobre todo eso se va a profundizar en la segunda mitad del año, con una tasa de inflación cada vez más baja. La oposición dice que no hay modelo económico, no hay plan económico. Lo que estamos analizando, lo que estamos viendo, esta política económica en estos primeros 80 días, ¿es una idea del fondo? Yo creo que tiene una impronta mucho más personal del gobierno de Milei, por una cuestión de que efectivamente el fondo pedía condiciones más tranquilas, más light, por así decir, más laxas, que lo que presentó Milei, ¿sí? Es decir, incluso para muchas consultoras, llegar al equilibrio financiero durante el primer año es un desafío prácticamente inalcanzable, y el fondo incluso pretendía un equilibrio fiscal primario para este año, y el financiero todavía no lo tocaba. Es decir, cuando hablo del financiero me refiero al pago de intereses también, ¿no? Incluyendo el pago de intereses. Entonces la verdad es que estamos viendo un modelo mucho más agresivo en cuanto al ajuste fiscal, y eso el fondo se lo ha tomado de una manera más que bienvenida, por una cuestión de que el ajuste, o mejor dicho, el equilibrio fiscal en términos financieros implica que Argentina no tiene que tomar más deuda. Y eso es algo muy importante, porque en cuanto Argentina no tome más deuda y se encamine hacia un sendero de crecimiento, implica que va a ser un país más solvente, y por lo tanto ahí vamos a tener una recuperación del precio de los bonos, una caída mayor del riesgo país, etcétera, y eso va a ser un elemento clave en el mediano plazo y desde luego para el largo plazo también. Bien, buenas tardes, Lautaro, ¿cómo estás? Escuchándote hablar un poco, pareciera como que hay una carrera contra el tiempo, quizás también por esto que comentabas de que ese índice de pobreza tiene, digamos, una actualización semestral. En cualquier momento se va a saber cuál es ese nivel. Pareciera ser que quieren tener el país ordenado y los números a favor para cuando llegue ese número rezagado que estaría llegando de los datos de lo que está ocurriendo ahora, digo, no sea un shock aún más grande con la población. Digo, ¿ustedes lo entienden así también, que hay ese apuro en los planes que es tan agresivo de entrada, o a qué corresponde esa inmediatez, esa agresividad en el plan que lo estamos sintiendo todos, ¿no? Bueno, a ver, sobre todas las cosas, la agresividad del primer mes era porque Argentina verdaderamente estaba entrando en una hiperinflación a principios de diciembre, y un escenario de hiperinflación partiendo de una tasa de pobreza superior al 40%, ¿sí? Según los últimos datos que tenemos a día de hoy, hubiese llevado a una catástrofe social. Entonces, a partir de eso, la urgencia por tratar de contener la inflación lo antes posible. Estos primeros meses se sabía que iba a ser duro, sobre todas las cosas, por el atraso de precios que había en Argentina, ¿sí? Es decir, tenemos tarifas, como por ejemplo la electricidad, que cubre cerca de un 20% del costo. Entonces, para llegar a que el precio que uno pague se corresponda al costo de generación de electricidad, tendría que multiplicar los precios por 5. Obviamente eso no se puede hacer de un día a otro, precisamente porque estás partiendo de una base donde la población está sufriendo las consecuencias de la inflación de hace mucho tiempo, y eso no se puede hacer de un día para el otro porque los terminás de ahogar. Entonces, creo yo que este apuro por hacer las cosas tan rápido se da principalmente por la urgencia que generaba el riesgo de hiperinflación, hoy ya mucho más alejado, porque estamos viendo que los precios comienzan a desacelerarse, no es que están bajando, sino que aumentan pero a un ritmo menor. Así como también lo que estamos viendo nuevamente con el tipo de cambio, ¿sí? Bajando por, si mal no recuerdo, 1.000 pesos o un poquito menos en las últimas horas,
Así que estos síntomas dan indicios de que comienza a funcionar, que nos estamos alejando de ese fantasma tan grande que era la hiperinflación, y que continuando con esta dinámica, bueno, la verdad es que sería un acierto la agresividad con la que encararon el ajuste, y también me parece que entrando en oposición con lo que fue en los primeros meses de Macri, donde justamente se había planteado ese shock o gradualismo. En aquel entonces se optó por el gradualismo, terminó con, bueno, lamentablemente con una tasa de inflación mayor a la que se recibió, y ahora me parece que había que encarar por el shock, y bueno, veremos si efectivamente se logra llegar a buen puerto. Bien, nos comentabas antes en esa charla que hicimos previa a la nota, que estás muy sobre los números de la inflación, y me gustaría que puedas contarle a la audiencia también que sobre esa especulación de que la inflación sí es un poco más baja, pero porque hay una recesión total, cómo se compone ese índice de inflación y a qué factores corresponde, ¿no? Ese gradualismo con el que va bajando de alguna manera. Bueno, bien, a ver, es cierto que en una recesión la actividad sufre una caída en el consumo, y eso probablemente impacte en cierta medida sobre los precios. No obstante, tenemos que tener en cuenta lo siguiente: los últimos 3 meses del 2023 Argentina ya venía en recesión y la inflación era cada vez más alta. Ahora nos estamos encontrando con que Argentina sigue en recesión, ¿sí? Probablemente lo haga por algunos meses más, y los precios están desacelerándose. Y ahí efectivamente hay que hacer mención nuevamente a lo que está sucediendo en materia monetaria, ¿sí? Es decir, seguimos con la misma base monetaria que en diciembre, los precios han aumentado, pero la base monetaria está intacta, entonces no se convalidó ese incremento de precios, y por lo tanto en algún momento van a empezar a faltar pesos. ¿Por qué? Porque si se sigue en el camino inflacionario y la cantidad de pesos, tenemos la misma cantidad de pesos y la misma cantidad de bienes, bueno, va a llegar un momento que vamos a entrar en una paridad. Y en sí tenemos también el rol de las expectativas, que son favorables, porque tenemos un mercado que espera que la inflación efectivamente comience a bajar, y bueno, esos dos ingredientes se van conjugando a favor de esta desaceleración de precios. ¿Cuánto va a condicionar la nueva aprobación de la ley Ómnibus, que el presidente ahora vuelve a la carga con este tema? Más allá de ahora, si querés, hablamos dentro de un rato el tema del Pacto de Mayo y qué alcances va a tener. Porque si no se logra el objetivo que el presidente pretende, ¿el plan puede fracasar? Bueno, a ver, creo yo que... ¿O se podrá demorar? En lo que fue efectivamente la primera caída de la ley Bases en diputados, hemos visto que el mercado no movió tanto su eje porque realmente considera que buena parte del plan está, digamos, en manos del Ministerio de Economía, ¿sí? Es decir, hoy en día las expectativas están ancladas en el plan fiscal, y en cuanto el gobierno sea creíble, que por el momento el mercado le cree, ¿sí? En su plan de equilibrio fiscal para este año, bueno, lo cierto es que no está moviendo demasiado el amperímetro, y eso es favorable. Ahora, es cierto que el discurso de Milei del viernes trajo un aire de optimismo sustancial, ¿sí? Por algo tenemos el dólar abajo de 1.000 pesos, por algo tenemos el riesgo país en sus mínimos en 30 meses. Entonces, efectivamente, el Pacto de Mayo, o este nuevo acuerdo, ¿sí? Que incluye, por supuesto, la ley Bases o la nueva versión que pueda llegar a tener, es un condicionante que el mercado ve con buenos ojos, y que efectivamente sería un elemento clave para la recuperación más rápida de Argentina. Ahora bien, si vuelve a fracasar, yo creo que el gobierno va a tener un escenario más moderado, es decir, no podemos hablar de una caída en inflación tan rápida, sobre todas las cosas en el crecimiento, ¿sí? Es decir, vamos a quizás tener una caída un poquito más pronunciada y una recuperación más lenta. No obstante, creo que los caminos de mediano y largo plazo no se van a ver tan afectados, pero bueno, el camino, digamos, hasta volver a estabilizar la economía quizás va a ser un poco más arduo, hasta que efectivamente podamos decir lo peor ya pasó. ¿Tenés algo?
¿Es un error por ahí enfocar todos los cañones o, digamos, las miradas y las acciones que haga el gobierno sobre atacar los gastos y no sobre generar, digamos, sobre la producción? O quizás no lo vemos y se está haciendo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, a ver, yo creo que sin lugar a dudas hay un componente en el gasto muy importante. Ahora bien, ¿cuáles son los ingresos del gobierno? Y ahí tenemos sin lugar a dudas los impuestos, en primer medida. Está también el camino de la deuda y está desde luego la emisión monetaria. Hoy en día Argentina la cuestión de la deuda la tiene prácticamente cerrada por el alto componente de la tasa de interés a raíz del riesgo país. La emisión monetaria la han cerrado, entonces solamente queda el camino de los impuestos. Ahora aparece nuevamente sobre la mesa la cuestión del impuesto a las ganancias o impuesto a los ingresos personales, cuestión de que el gobierno pueda, o sobre todo las cosas para las provincias, generar algún tipo de alivio en cuanto a los ingresos. Pero me parece que, sobre todas las cosas, y ahí un poquito metiéndonos en lo que es el Pacto de Mayo, la cuestión de reducir el gasto a 25 puntos del PBI, un número que es muy interesante porque es el promedio histórico de Argentina, ¿sí? Nos habla de un Estado más pequeño y que me parece también habla de la eficiencia, ¿no? Que tanto se hace foco. Entonces ahí me parece que el gobierno no se va a alejar de su política de achicar gastos y aumentar impuestos a su vez, sino que va a tratar de efectivamente mantener su línea del achicamiento del Estado para poder solventar o para poder ser solvente, mejor dicho. Y no imagino una política de mayores ingresos en el largo plazo, sino todo lo contrario. Bien. ¿Qué pasa con el cepo? Bueno, es una gran pregunta y la verdad es que la salida más rápida del cepo nos daría un alivio muy importante, sobre todo en materia de actividad económica, ¿sí? Con lo que está pasando en materia de cambiaria, creo yo que estamos cada vez más cerca de la salida del cepo. Al menos de una unificación cambiaria y posteriormente la salida del cepo. Estamos en mínimos de hace varios años y realmente el costo que tendría de la unificación cambiaria en estos momentos es muy pequeño, ¿sí? Es decir, si tomamos la brecha entre el dólar oficial y el dólar que por ejemplo tienen los importadores, la brecha ya está incluso por debajo del 10%, con lo cual es un pequeño salto que habría que dar para poder llegar a la unificación, y una vez que salgamos del cepo vamos a tener consecuencias sobre la inversión de manera inmediata, y eso va a ser el motor de crecimiento para la Argentina y por lo tanto para mejorar también los ingresos en términos reales, y ahí es donde todos tenemos que estar muy alerta, muy atentos, porque en la medida en que salgamos del cepo, bueno, la verdad es que vamos a poder crecer de manera más rápida, nuestros ingresos van a empezar a mejorar y vamos a poder salir de esta situación dramática lo antes posible. Muy bien, Lautaro, muchísimas gracias por esta primera participación en el programa, te seguiremos convocando. Por favor. Hay mucho por delante. Bueno, gracias nuevamente por estar presente en prensa. Por favor, ha sido un placer. Bueno, esperemos vernos pronto y tratar de seguir explicando cuál es la situación en la que estamos viviendo. Y la verdad es que a pesar de estar viviendo un momento muy complicado para todos, yo creo que hay elementos económicos, macroeconómicos, para pensar de que la salida del túnel está a la vista y que en los próximos meses vamos a empezar a ver un alivio, efectivamente, sobre todo en la inflación, que es, creo yo, el principal demonio que nos enfrenta todos los días. Muy bien. Así sea. Vamos a un tema musical, por favor, Hernán.